escrito, ¿está ahí? Destruiré la sabiduría del sabio. ¿Y qué? Y deshaceré ¿qué? El entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el escriba? Perdón, el sabio. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha entendido Dios la sabiduría del mundo? Vamos a leer el 21. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Wow, qué tremendo esto, ¿verdad? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropiezo, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría. Denle un aplauso al Rey Padre, le damos la gloria, le damos el honor, le damos el poder, el imperio suyo, Señor. Señor, declaramos una lluvia de sabiduría hoy, una lluvia de poder, de gloria, Señor. Que su Espíritu Santo se derrame poderosamente hoy, Señor. Dame la autoridad para dar esta palabra, para hablarla sin temor, Padre, con autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, Padre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, declaro que usted sabrá diferente hoy, porque la gracia de Dios se derramará hoy sobre usted. Que esta sea palabra de Dios y no mía, sino que no sea de un hombre, sino de Dios. Amén. Gracias, Espíritu Santo, por su presencia. Dígale gracias, Espíritu Santo, porque está aquí, porque hoy me va a llenar, hoy voy a salir diferente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle la oración. Amén. Puede sentarse. Hermanos, la semana pasada yo le hablaba un poco de la sabiduría de Esteban. El Espíritu Santo me siguió ministrando, hablando de la sabiduría, iglesia. Así que, iglesia, usted no es la persona, yo siempre le he dicho, usted no es la persona que usted piensa que es. Usted en los cielos o en el Padre, usted es mucho más, iglesia. Miren lo que dice la palabra. Estas promesas son para nosotros, iglesia. Lo que pasa es que la iglesia no se la cree. La iglesia no se cree lo que dice la Biblia, no lo creemos que es promesa para nosotros. Fíjese lo que dice el 19, dicen, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Mire, aquí Dios les estaba matando a todos los que se creían, a los filósofos de aquellos tiempos, aquella gente que se creía sabia, que se creía intelectual. ¿Sabe qué le estaba diciendo Dios? Voy a destruir su sabiduría y no saben a quiénes voy a usar. Ustedes se creen griegos, se creen judíos, porque los griegos tienen el más nivel alto, más alto de sabiduría. Los judíos se creen los más sabios, pero ¿saben qué? Voy a usar una gente que ni siquiera es mi pueblo. Voy a derramar mi espíritu sobre los gentiles, algunos que ni siquiera han oído de mí, ni me conocen, que tienen otros dioses falsos. Sobre ellos voy a derramar mi sabiduría. No va a ser por Israel, porque aquí le dicen los judíos, no va a venir por Israel, no va a venir por los dioses griegos, no va a venir por ningún otro Dios, va a venir por mi Hijo amado. Cristo es la sabiduría de Dios y Cristo es el poder de Dios. Iglesia, dice, destruiré la sabiduría de los sabios, dice. Destruiré la sabiduría de los sabios y de los sabios, dice, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y comienza en el 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el discipulador de este siglo?
no ha enloquecido Dios su sabiduría del mundo. Mire, por allá más adelante me parece, dice que la palabra que Dios hace, convierte, envuelve Dios al necio en su necedad o en su sabiduría, iglesia. Lo envuelve, lo hace, lo confunde. Pero mire, hay unas promesas tan bonitas. Dice, no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo. ¿Sabe por qué dice no ha enloquecido la sabiduría de este mundo? Porque se levantaron los apóstoles y los escribas y los fariseos no entendían el reino. Porque se levantó un Pablo con la sabiduría del Espíritu Santo, y los sabios, los escribas, los judíos, los judaizantes no entendían la sabiduría en la que hablaban, en la que se movían los apóstoles. Por eso le decía, ¿dónde está el escriba? ¿Qué pasó con el escriba? ¿Por qué no puede entender al indio pata rajada que se acaba de convertir y comenzó a sanar a los enfermos, a desendemoniar? ¿Dónde están? Porque los confundió en su misma disque sabiduría, los confundió cuando Cristo vino, cuando el Espíritu Santo se le manifestó al pueblo. ¿Está aquí? Por eso les decía Pablo, ¿dónde están los sabios? ¿Dónde están los griegos que supuestamente son los filósofos de estos tiempos? Y aparecen los apóstoles, aparecen los del Espíritu Santo, y nadie nos puede entender. ¿Sabe por qué? Porque ¿cómo que la hermana Adela anda sanando a los enfermos? No está escrito, yo no lo he sabido. No hay libro que me diga que la hermana Adela puede levantar a los muertos. Por eso les decía, ¿dónde está la sabiduría? ¿Qué pasó con su sabiduría? ¿Sabe por qué? Porque vino el Espíritu Santo y trajo algo nuevo, y no para los sabios, no para los judíos, no para los griegos. Vino sobre los gentiles que somos nosotros. Se derramó hasta América, iglesia. Amén. Déjenme los reyes. Fíjense lo que decía Pablo, el 21. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, iglesia. ¿Por qué? Porque los apóstoles se levantaron ganando almas. Los apóstoles se levantaron predicando la cruz de Cristo, predicando el amor de Cristo, predicando de la pasión que hizo en la cruz del Calvario. Y los disque sabios no entendían cómo que un hombre murió por la humanidad. Cómo que alguien murió por el mundo. No podían entender la sabiduría, porque no era para la gente que no tenía a Cristo, para la gente que no creía en Cristo. Esa sabiduría no es, y todavía no es. Esta sabiduría se obtiene por medio de Cristo. Esta sabiduría viene solamente por medio de Cristo. Cuando habla de sabiduría, está hablando de dones. Está hablando de los frutos del Espíritu Santo también. Ahí está todo. Ahí viene la sabiduría de Dios. ¿Cómo que el hermano Socorro se levanta levantando muertos? No entiendo. ¿Dónde dice la Torah? La Torah no dice que alguien se iba a levantar a los muertos, que la gente, los gentiles, iban a levantar a los muertos, iban a sanar a los enfermos. No dice. ¿Está aquí? Denle gracias al Rey. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice, porque los judíos piensan en señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Sí me entiende? Dice el 23, ¿verdad? Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropiezo, y para los gentiles locura. ¿Sabe por qué? Porque la sabiduría está en Cristo.
Los judíos hasta ahorita no creen en Cristo, por eso dice, es tropiezo para ellos, ¿sí me entiende? Y los otros, y todo el mundo no va a aceptar a Cristo, porque mire, esa sabiduría, iglesia, es infinita, y solamente por medio de Cristo se obtiene, y usted la tiene en sus manos, iglesia. Nosotros tenemos la sabiduría en sus manos. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Que no la ponemos a trabajar. Mire, dice la Biblia, me canso de dar ese texto, que la unción del Santo nos iba a enseñar todo lo que nosotros queremos aprender. El problema de nosotros que no queremos dar lo que está en nosotros. No sabemos, más bien. Sí queremos, pero no sabemos. ¿Sabe cómo va a dar la sabiduría? Dándola, comenzándola a hablar, comenzando a enseñar. Mientras usted no se active en esa sabiduría, no va a venir. ¿Para qué se la da? Un ejemplo, no le digo que usted, pero un ejemplo. Vamos a hablar tonteras, vamos a enseñar tonteras. Dios no va a derramar su sabiduría. Pero cuando hable de un Cristo, que salva, que sana, que vive todavía, de ahí va a comenzar como una llamita que se va a ir encendiendo y se va a ir encendiendo hasta que no pueda callar usted. El problema es que no hablamos. Mire, la semana pasada, ¿de qué le hablé? No fue de Esteban, ¿verdad? ¿De qué le hablé la semana pasada? De que fuéramos a predicar. ¿Cuántos de aquí predicaron? Pues no salió la hermana sin ninguna. ¿Qué pasó con los demás? No que íbamos a hablarle a todo el mundo, no que íbamos a traer gente. ¿Qué pasó? Porque soltó lo que el Espíritu Santo le trajo y ya la dejó ir. Esa es una sabiduría que si usted lo hubiera creído, ok, Señor, el pastor me enseñó esto, tú vas a respaldar lo que el pastor me enseñó. Pero si no lo pone en práctica, ¿de qué le va a servir? Una nomás le habló de Cristo. Cuando somos muchos, está aquí. Mire, Dios sabe por qué no nos da sabiduría por dárnosla. Todo en Cristo cuesta. Todo. Si papi habló, es que mire, usted piensa que el que predica es el pastor, porque le conviene que traiga alma. ¿Verdad que sí pensó así, hermano y hermana bocina? Quiere que traigamos almas. Con esa mentalidad no le va a dar nada. A Dios no lo puede engañar, entiéndalo. Quítese esa mentalidad, porque de aquí a 3 años lo voy a ver donde mismo, en el mismo lugar, con el lugar de siempre, en la misma ciudad, eso. Ya no me la sé, ya no me sé sus coritos del mundo. Quítese eso. Mire, mientras usted tenga una mentalidad carnal, usted va a trabajar carnalmente. Pero cuando usted ve a Cristo que le está hablando, que le está enseñando, ahí se le va a despertar Cristo dentro de usted. Mientras no va a podrá haber manifestaciones de su Espíritu Santo, pero usted va a seguir igual de carnal, ahí mentalmente, emocionalmente. Porque usted viene a escuchar al pastor, porque usted viene a ver qué me va a decir el pastor, qué me va a querer envolver el pastor. Mientras tenga esa mentalidad, nunca lo va a respaldar Dios. No le profetizo, así es el reino. Amén. Pero si usted es de los humildes que dice, a mí el que me enseña es el Espíritu Santo a través de ese hombre. Espíritu Santo, ¿qué enseñaste hoy? Yo no lo veo que apunte siquiera. Cuando usted se deje guiar por el pastor me enseñó esto, yo voy a practicar esto. Y ahí viene el respaldo de Dios. Lo que pasa es que usted se va a salir y cuando termina se va a salir y se le olvidó la predicación. Se le olvidó que es una enseñanza que viene del Espíritu Santo. Cambia la mentalidad, iglesia, para poder crecer espiritualmente, para que podamos entender. Mire, a mí me da tristeza que usted le haga más caso a otro pastor porque predica más bonito. Dios no le va a respaldar esa enseñanza. Dios quiso. Le va a dar iluminación, a lo mejor puede aprender, pero respaldo de Dios no va a haber, porque ese es otro ángel para otro rebaño. Y usted se pone a pelear con las armas de otro rebaño. Por eso el diablo la viene a la iglesia. Ya le he dicho, llevo toda la vida diciéndole que usted échele manos a la doctrina que el ángel le ha dado en esta casa, porque es la que le va a respaldar.
Porque con otra persona puede agarrar conocimiento, sí, está bien. Pero cuando se trate de pelear, de guerra, lo que lo va a respaldar va a ser la enseñanza de esta casa. Denle un aplauso a Dios. Dice el 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropiezo. Oigan nomás, esto matar religiosos, hermanos, ciertamente tropiezo. Y para los gentiles, locura. Dice el 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo ¿qué? Poder de Dios. ¿Y qué? La sabiduría es Cristo. Entre más entronado tenga Cristo en su corazón, más sabiduría de Dios va a tener. ¿Está aquí? Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La clave es estar lleno de ¿qué? De Dios, para estar ¿qué? Fuerte contra toda acechanza. Mire, hoy en día andan unos filósofos terribles, hermanos, en contra de Dios, en contra de la Biblia, tan terribles, hermanos, que le matan toda la que usted le ponga, se lo matan. Ellos se mueven con la lógica, ellos usan la lógica. Aquí no hay lógica. El Espíritu Santo es antilógico. Usted cree, yo soy el Espíritu Santo, soy el que conozco todas las cosas del mundo, habidas y por haber, del pasado, del principio, del futuro, de las estrellas, de los astros, su mente, su corazón, sus arterias, todo lo conozco yo. ¿Usted cree que el Espíritu Santo se va a querer poner a pelear con un tacuache? Por eso, mire, la gente, los pastores que se ponen a pelear, el Espíritu Santo no lo respalda. Por eso, mire, le decía la semana pasada a Luis del Toro, ¿por qué cree que Luis del Toro hace garras a los pastores? Porque la sabiduría no lo respalda, porque el Espíritu Santo dice, yo no me pongo a pelear, ese no es rival para mí, yo no tengo rivales. Y yo, al ponerme yo como un necio, el Espíritu Santo no me va a dar la sabiduría, va a trabajar mi intelecto, lo que yo aprendí de la Biblia, pero no va a trabajar el respaldo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no tiene rival, no hay poder que se le llegue. Es como degradar a Dios ponerse a pelear por un necio o con un necio. Entienda esto. Dios le va a dar la sabiduría a la iglesia en lo que de verdad necesite. Póngase a hablar de Cristo y verá que se derrama la sabiduría. Póngase a orar por la gente y viene la sabiduría. Trabaje para el reino de Jesucristo, iglesia. No trabaje para un pastor, trabaje para el reino de los cielos. Usted tiene un pastor, usted tiene una congregación, no se le olvide. Pero todo lo que haga, hágalo para Dios. Me dio tristeza, una hermana me dijo que le habló una hermana que se fue. Y me dio tristeza que le dijo la hermana que se fue, Dios me dijo que ya era mi tiempo, que ya no va a haber iglesia para mí, aquí me voy a quedar en mi casa. Dígame usted, por lógica, no necesita revelación, ¿está bien eso? Eso no es, no le puedo buscar ni al lado humano, menos al lado bíblico y menos al lado de Dios. Ya mi tiempo de estar en una iglesia se terminó. Mire la tonta, ¿quién me metería esa loquera en la cabeza? Aquí me voy a quedar en la casa. Y yo no soy de los que cuando me dicen algo así, yo no digo, no, pues no, papi, ¿qué pasó aquí? No le puedo ayudar lógicamente, mentalmente, bíblicamente. No le puedo ayudar porque está mal por todos lados. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no necesita revelación uno? Es una tontera, es una loquera. No se mire, una tontera que le convino quedarse en la casa. Yo se lo apuesto que carnalmente le brota la chuleta. No le puedo decir más cosas. ¿Está aquí? Denle un aplauso. Fíjense bien, iglesia, le estaba dando esta introducción. Santo Dios. Miren, váyanse al 27. Es que no comienzo a enseñarle, no me está dando los mismos textos. Sino que lo necio del mundo, ¿qué? Escogió Dios
¿Para avergonzar a quién? A los griegos, como dice acá, a los griegos, a los judíos. ¿Está aquí? A los disque sabios, dicen. Sino que lo necio de Dios escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo, que seamos los gentiles nosotros, escogió Dios para avergonzar al fuerte, a los fariseos, a los que sabían la Torá, a los que leían Torá. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, que éramos nosotros también, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que se manifieste, a fin de que nadie se gaste en su presencia. Iglesia, usted no sabe lo que Dios nos ha revelado. Váyase al 2.7. Vamos a comenzar de ahí, el 2.7. Fíjese bien lo de Pablo. Póngase listo en estos textos, iglesia. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio. Dice en Torah, dice en Pentateuco. Dice, ¿cómo dice? Mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio. Porque la sabiduría de Dios es un misterio, iglesia. Es un ángel. Se recuerda de Esteban, que lo miraban los fariseos y se rechinaban los dientes. ¿Por qué? Porque miraban el rostro ¿de quién? De un ángel. El que predica, ¿quién es? Un ángel. El que enseña, ¿quién es? Un ángel, iglesia. ¿Está aquí? Mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios predestinó la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? En Cristo. Cristo Jesús es la sabiduría. Dios escondió esa sabiduría. Sabiduría que no se les dio a los profetas de antiguo pacto. Sabiduría que antes de la cruz no tuvieron el privilegio de tenerla, y usted la tiene. Lo que pasa que no esta sabiduría, iglesia. Esta sabiduría no viene por libros. Esta sabiduría no viene por escritores o por escritos. Esta sabiduría es suya. Usted puede hacer libros. Usted puede hablar de Dios, del Espíritu Santo. Por eso ya te le decía, ¿dónde está el escriba? El escriba era los que escribían los libros. Un ejemplo, cuando Moisés escribió sus libros, el escriba lo oía y Moisés hablaba y él escribía. ¿Está aquí? Por eso, ¿dónde está el escriba? Ya no necesita escriba. Póngase usted mismo y póngase a leer sus cartas, así como a escribir cartas, así como las escribió Pablo y Pedro y todos esos. ¿Está aquí? Iglesia, entienda esto. Dice el 8: lo que ninguno de los príncipes que venían siendo los príncipes, venían siendo los principados, los sacerdotes que estaban en los templos. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Dice, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor, porque estaban matando la sabiduría, porque estaban matando al Hijo de Dios, porque no podían ver la luz, porque no podían ver la salvación, porque la sabiduría, la sabiduría carnal, terrenal, no entiende las cosas del Espíritu. Por eso ellos mataron a Cristo. Era propósito de Dios, claro que era propósito de Dios, pero si hubieran tenido poquita sabiduría, ellos hubieran reconocido la salvación. Entonces eran insensatos que no entendieron lo que Dios mandó, no conocieron, no recibieron a la salvación, no recibieron al Hijo de Dios. Iglesia, aquí, fíjense bien, póngale atención a este texto que sigue. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha predestinado para los que le aman. Póngase bien, dice, como está escrito. Eso está escrito en Isaías 64:4. Dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre. O sea que no está en un libro esa sabiduría,
No lo ha oído nadie, no hay ojo que haya visto esto que Dios está poniendo en la iglesia. No está en la Torah, porque dice, cosa que ojo no vio ni ha oído. Es un misterio. ¿Qué dice en el 7? Mas hablamos sabiduría de Dios. ¿Por qué? Por misterio. ¿Es aquí? Entonces, por eso dice, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre, porque es un misterio, porque nadie ha conocido la sabiduría atrás de la cruz. La sabiduría esta solamente es de la cruz para acá, no está escrita en la Torah, no necesita Torah, lo que necesita es estar lleno del Espíritu Santo para que pueda hablar, porque no la ha oído, no la ha visto ojo, no hay mente que ha trabajado con esta sabiduría viene por misterio. Usted no se va a entender, no va a entender lo que le está pasando, solamente está llegando la sabiduría y usted está comenzando a hablar sabiduría. ¿Me está entendiendo, iglesia? Mire, regreses al 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Lea, no lo entendió. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes, de los maestros de este siglo. Hablamos sabiduría por misterio de Dios, o sea, por el Espíritu Santo que trae esa sabiduría. Y esa sabiduría no hay ojo que la haya visto, no hay oído, nadie ha hablado de esta sabiduría, porque no está escrita, no hay libros, no hay nada que hable de esta sabiduría. Esta sabiduría solamente se obtiene por el Espíritu Santo de Dios. Eso es hermoso, iglesia. Mire, aquí comienza más claro todavía. Pero Dios no la reveló, el 10. Pero Dios que no la reveló a nosotros por la Torah, por los libros, por el Espíritu. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, o sea, que todo lo sabe, aun que esto está terrible, este texto. Dice, pero Dios no la reveló a la iglesia de Cristo, nos la reveló a nosotros por su Espíritu Santo. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo sabe, todo, aún las profundidades de Dios. ¿Quiere conocer a Dios? No lo va a conocer por medio de la Torah. La Torah es una parte de Dios, una parte de la sabiduría de Dios, pero nosotros no hablamos eso, nosotros hablamos por misterio. ¿Está aquí? Está aquí, mire, el reino de Dios es un misterio. Es un misterio. Y nosotros hablamos la sabiduría por misterio, porque si tenemos el Espíritu Santo, esta sabiduría va a comenzar a resucitar en nosotros, a salir en nosotros, iglesia. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña. Mire, el Espíritu Santo lo conoce todo. El mundo invisible, el mundo visible, el mundo espiritual, el infierno, ese tiene todo, sabe todo. Dice, y aún conoce los misterios o las profundidades del Padre. ¿Cómo vamos a conocer al Padre? Por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a hablar misterios del Padre? Por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que conoce nuestro espíritu y el misterio de Dios, las profundidades de Dios. Si nosotros no tenemos Espíritu Santo, no nos agarramos del Espíritu Santo, no vamos a entender nada de Dios. Tenemos conocimiento bíblico de Dios que es perfecto, pero no conocemos los misterios. No vamos a poder hablar cosas que no están aquí, solamente las que están en este libro. Pero por medio del Espíritu conocemos misterios del Padre, de nadie más. Usted no va a poder sacar sabiduría de otro. Usted, el que tiene el Espíritu, los judíos, ellos tienen sabiduría por medio de libros. Entienda esto.
que no es malo porque es palabra de Dios. Pero usted tiene sabiduría por medio de un misterio que Dios escondió en Cristo. Un misterio que solamente es de que usted quiera enseñar y le va a caer la sabiduría. ¿De dónde? Yo no sé, porque es un ángel, como a Felipe. A Felipe lo movía, a Esteban lo movía un ángel, porque dice que su rostro resplandecía y era como la figura de un ángel. Y ese es el Espíritu Santo, ese es el Espíritu de Dios que está en usted. Cuando usted comience a hablar, el Espíritu Santo va a hablar a través de usted. Nosotros tenemos que llenarnos de eso, iglesia. Dice, pero Dios nos reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo conoce, todo lo escudriña, y aún lo profundo de Dios. Dígame usted, ¿quién va a conocer a Dios humanamente? Nadie. Para que usted pueda conocer un pelo de Dios o un pelito de Dios, tiene que ser por medio del Espíritu Santo. Si no, Pablo hubiera dicho, no, conózcanlo por medio de la Torá. Pero no dice que por el Espíritu Santo que usted tiene, que está en usted, y les entienda lo que es la función del Espíritu Santo. Dice el 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? ¿Está aquí? ¿Quién conoce todo lo que usted hace dentro de usted? Su Espíritu. Pero ¿sabe quién conoce su Espíritu? El Espíritu de Dios. Por eso dice la Biblia que Dios escudriña la mente y el corazón. Él sabe lo que usted piensa, lo que trae en su corazón y en su mente. Porque el Espíritu suyo conoce las cosas que usted hace, lo que usted piensa, las emociones que tiene usted. Y ese se le refleja el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu, lo que usted hace, el Espíritu Santo lo ve en su espíritu. El Espíritu Santo no ve el mono, esto es un costal de huesos y carne. El Espíritu Santo ve su espíritu, y ahí su espíritu le dice todo lo que ha hecho usted. O sea, está manifiesto a los ojos de Dios. Por eso Pablo decía que procuremos de no estar con nuestras vestiduras manchadas, porque el Espíritu Santo, haga de cuenta que yo soy un espíritu, pero tengo una mancha aquí en mi corazón, y ha de salir amargura, odio, resentimiento, ¿qué más? Coraje, ira. Uno de los pecados tan terribles es la ira, hermanos. Dios menciona mucho en su palabra la ira. ¿Sabe por qué? Porque con la ira usted suelta palabra y usted suelta espada. Daña a quien te viene horrible con la ira. Porque habla y haga de cuenta que le encaja una espada. ¡Uy! ¿Quién me tiró? Por eso es pecado, porque lastima, porque daña. ¿Está aquí, iglesia? Así que cuidado con traer manchas de la... Ahora, de que le fallamos, claro que le fallamos a Dios, todo el mundo, iglesia. Pero fíjese de qué manchas. Mire, no, hay niños. Vamos a seguir. Dice, nos quedamos en el 11 o en el 10. 11 dice, porque ¿quién conoce porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino ¿quién? Es que la clave para conocer a Dios es Espíritu Santo. La clave para conocer a Dios, aquí la Torah tiene información de Dios, pero no conoce a Dios. No conoce a Dios. Nosotros, para caminar en Dios y con Dios, tenemos que estar en una comunión con el Espíritu Santo. Cristo dijo, les voy a mandar el Consolador. Dice, y Él les va a dar de lo mío. O sea que no dice, Él va a agarrar de lo mío. O sea que va a agarrar de Cristo y se lo va a traer a usted. Y de usted se lo va a llevar a Cristo, iglesia. Está aquí. Todo lo que le quite el Espíritu Santo, todo el coraje, el odio, el resentimiento, la ira, dice que Él avienta al fondo de la mar los pecados. Está aquí. Y Cristo se va fortaleciendo usted. El profeta Juan decía, es necesario que yo muera, que yo mengüe, para que tú crezcas.
Pero ahora en nosotros es necesario que muera usted a usted mismo para que Cristo viva en nosotros. Entre más morimos a la carne, entre más morimos al yo, más se va a glorificar Cristo en nosotros. Más se va a manifestar Cristo en nosotros. ¿Qué decía Pablo? Ya no vivo yo, porque yo ya morí en la cruz junto con Cristo. Cristo crucificó mi carne en la cruz. Tengo crucificada mi carne en la cruz de Cristo. Mas Cristo vive en mí. Si las ¿cómo le digo? ¿Dónde nos conocemos? ¿Dónde debemos morir? A nosotros mismos, iglesia. Para que Cristo viva en nosotros, para que se refleje Cristo en nosotros, debemos de morir. ¿Dónde está agarrada la iglesia? En las obras de la carne. Para que nosotros se manifieste Cristo, para que muramos, tenemos que morir a toda obra de la carne y vivir por los frutos del Espíritu Santo. Cosa que no hacemos, iglesia. No hacemos. La carne nos gana, iglesia. Tenemos que entender que la carne nos gana a todos. A todos. Uno de los espíritus más fuertes que está en la iglesia, los más poderosos, se llama lujuria y lascivia. No le digo que usted con otra persona, no, entre parejas. Búsquenle, los que están casados, búsquenle. Y usted me va a entender esto. Mire, está también la fornicación, hay muchas, pero a la iglesia donde agarra a profetas, pastores, chivos, borregos, de todo, lo juzgan así. Porque es mi mujer y yo hago lo que quiera con ella, o es mi viejo y yo hago lo que quiero con ella. Ahí nos ganan. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que yo he visto puños de ministros enseñando de eso, dándole cosquillita a los risueños. Usted dele porque es su mujer y goce. Dice la Biblia que goce los es de su juventud, la mujer de su juventud. Y es que la Biblia dice que me regocijo de mi mujer. ¿Sí dice la Biblia? En Cristo para acá es otro rollo. Eso se habló de Cristo para atrás. Porque si yo quiero que Cristo viva en mí, yo tengo que morir a eso. Yo puedo tener mi lengua bien sujetada, mi mente bien sujetada, pero si yo estoy desenfrenado en esas áreas, Cristo no tiene toda la plenitud de mi espíritu. Yo no, mire, a mí me da tristeza mirar pastores tan reconocidos hablándole a las parejas, a los matrimonios, dándoles vuelo que se depravando más a la iglesia. Yo digo, Señor, no puedo creer que los millones lo siguen y por culpa de ese bandido. Mire, algo que me dijo Cristo a mí hace años. Me dijo, ¿sabes qué, Daniel? Yo entiendo a todos, dice, a toda la mentalidad de todos, dice, pero mucha iglesia se va a quedar aquí, no porque anden pecando en la calle, no. Mucha iglesia se va a quedar por depravada. Y cuando a mi papi me habló de eso, dije, cuando yo comencé mi ministerio era de liberación en esas áreas. Siempre estuve solo. Y me da tristeza que la iglesia me pare a hablar de estas cosas, cuando la iglesia es la que debe decir, pastor, hablemos de eso, porque ahí le fallamos todo el mundo. Y la iglesia no tiene esa mentalidad, la iglesia le huye. Mire, a mí se me ha ido gente porque le hablo de sabiduría. ¿De verdad? A mí se ha ido gente porque le hablo a su alma, porque le destapo los pecados que esa persona los ha hecho y los sabe perfectamente. Yo no los hago. A esa que le hablo se me ha ido gente. En lugar de que diga, papi, gracias. Yo tenía encerrado el entendimiento de eso, pero gracias por avisarme y decirme que me cuide en esta área. De verdad. Yo fuera una de las iglesias más llenas en Denver, Colorado, pero cuando le hablo al alma se me van. Si le hablo de la lengua se me va. Si le hablo del orgullo se me va. Si le hablo de lo que le da, de la mentira, del chisme, se me va. Entonces, ¿de qué le hablo?
Sí, pero mire con los bajones. Cuando hablo del alma, se baja la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque aquel pastor no habla de esto. Vámonos. Y cosas que ustedes las hacen, pero no. Y ¿sabe qué es lo que me gusta a mí de los que me vienen siguiendo? Esos dicen, échale pastor. Hábleme de eso. Pero el nuevo no, el bíblico no, al bíblico no se le han dado administraciones de la mente, del alma. Yo me digo, Señor, ¿cómo se va a ir? Porque yo le hablo. Bueno, más bien, yo no sé lo que ellos hacen, pero el Espíritu Santo les destapa su cosita que están ahí tapados, ahí escondiditos, y me echan la culpa a mí. En lugar de que digan, papi, tú me hablaste, papi no sabes. ¿Sí me entiende? Vámonos a la otra iglesia, allá no hablan del alma. Y mire, una iglesia de liberación tiene que hablarle al alma, porque donde está el problema es en el alma. Es en el alma. ¿Por qué? ¿Por qué no hay liberaciones en muchas iglesias? Porque no hablan del alma. Habla del alma. Mire, si le hablo de la falta de perdón, si le hablo de la amargura, aquí comienza la liberación. Porque el problema está en el alma. Ahora, gloria a Dios por las enseñanzas que nos damos, que está bien. Pero el problema más grande del 99.99 de la iglesia de Cristo en el mundo entero está el problema en el alma. En el alma. Una vez una pareja hace como 7 años que se fue. Me dijo, pastor, ¿puede ir a mi casa? Y me hizo preguntas de parejas. Y le dije, sí, es pecado. Pero usted haga lo que usted quiera. El Espíritu Santo. Ya nunca volvieron. Usted me preguntó. No le puedo decir, sí, ándele, hágala. No, eso no se hizo. Para esto le dije, hermano, mire, una vez más terrible. Fuimos a una conferencia, nos invitaron a una conferencia de matrimonios. Fuimos. Se me dice que fue la hermana Alma, la hermana Tania. ¿Quién no fue? ¿También ustedes estaban? No hubiera dicho nosotros, ya lo van a oír ahí Mire, un chaval, un jovencito, como una pareja como ellos, sí, pues no ustedes, otros. Le hicieron, estaba la predicación bien bonita, y yo, amén. Y se llegó el tiempo de preguntas. Y a ver, en papelitos, para que nadie sepa, avienten los papelitos y allá andaban en una bolsita y revuélvalos. Y yo saco las preguntas. Ay, Señor, bueno, los niños ya tienen que saber esto también, que es malo. Y una pregunta saca. Yo vi el papelito que después le digo a una pareja, cuando lo aventaron el papelito, dije, esos son ellos, yo lo miré. Le dicen al conferencista, oiga, es malo por la boca, ya sabe qué es. No supo contestarle. Mire, es que la Biblia dice que goces a la mujer de tu cuerpo. Sí, le digo, oiga, espérese. La boca no se hizo para eso. ¿Sabe que hicieron 2, 3 pastores? Había como 4. Y yo, mire, papi mostrándome los pastores así, mire, volteaba a la pastora. Yo dije, ¿cómo? Que los maestros están igual que las ovejas. Ni un pastor. Bien, las otras preguntas, la Biblia dice, espérame, un siervo. Y sacaban la Biblia. Pero esa pregunta tan simple, ni el conferencista, ni los 3, 4 pastores que están ahí, oiga, yo opino. La boca no se hizo para eso. ¿Sí o no? Y no más para eso, la juventud. No es para eso. Le digo, la iglesia está mal. Y le enseño, yo me pongo, mire, porque cuando se me fueron todos los niños, ¿qué pasó? Les hablé de santidad y se fueron. Y usted no sabe lo que andan haciendo esos bandidos cabezones ahorita. Se puso peor la cosa. Porque no, mire, bien bíblico los bandidos. Sí, aleluya, gloria a Dios. Pero le toqué el alma. Y yo les Espíritu Santo, ¿por qué me estás dando estas prédicas? Yo tengo puros santos. Para mí. Y no sabe todo lo que la información que me llegó. Y dije, santo, por eso corrieron estos cabezones de aquí. Por eso corrieron. Y no tengo miedo de decirle.
Porque es cierto, iglesia, yo le hablo a esto porque yo quiero que usted no haga eso. Ahora, si está problemado en una área de eso, órale a papi. Papi es el que libera, iglesia. Mire, lo más hermoso, papi, sí es cierto que Dios me dio la mujer de mi juventud, que me goza así, pero no que me deprave con ella. Papi, ¿por qué estoy hablando de esto? Yo me gozo con mi mujer. No, si usted no olvídese del pastor y la pastora. Pero si en algo nos cuidamos, mire, para la gloria de Dios. ¿Sabe por qué le digo una cosa? ¿Sabe por qué yo sí puedo hablar libremente? Porque el Espíritu Santo no me va a decir, oye, ¿tú estás hablando de santidad en eso? Aquí hay alguien que me reprende y no sabe cómo lo reprende a uno. Cuando uno practica algo y lo enseña y se cree santurrón, no, entonces, no es así. Yo sé que, mire, una de esa banda, yo le estaba enseñando de santidad. Esa es santidad. No, ahorita no le puedo hablar porque hay niños. Yo le dije, cuando quiera que le hable de santidad, dígame, yo le hablo de santidad. La santidad no es que ya se amarró la lengua, que ya no va al baile, que ya no toma. Ojalá y fuera chismoso, fuera tomador, más de lo que hace allá en el oscurito. Es peor eso, iglesia. Y les hablé y ¿sabe qué? En ese pastor se creyó mucho, como que se las da muy acá, pero no, se me hace que es puro pájaro nalgón. Una que cantaba acá arriba, ya sabe imaginar quién, como que sí, se las da de santurrón. Y a mucha honra le puedo predicar, no nomás a usted, a pastores le puedo predicar de esto. Porque yo sé que los ministros tampoco se cuidan, por eso no enseñan. El que no enseña de esto no habla porque no puede, entiéndalo, perdón. No puede, porque aquí hay alguien que lo reprende y si habla se va a bajar llorando. Ay, perdóname, si estás reprendiendo a mis hijos y tú con la lengüota hasta acá. No, iglesia, no. Yo comencé con esa doctrina, iglesia. Siempre estaba solo, se me llenaba y se soltaba una bomba y se iba. Por eso dije, no, pues mejor les hablo de la sabiduría. Usted como hijo de Dios, usted no le tenga miedo a nada. Que el pastor habló, gloria a Dios por mi pastor, que me enseña de veras, pero me enalguea con la boca. Sí, y saben que, mire, y muchos se justifican, es que mi esposo no es cristiano. Pues enséñelo. Enséñele, está fácil. Mira, oye, esto no está bien. No más. Mire, la cosa no es hacerlo, el problema es cómo lo vas a hacer. Con eso le digo todo. Dale un aplauso a Dios. Santo Dios, ya no terminé. Ay. Dice el 12, vamos a leerlo rápido ya. Dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de ¿quién? ¿Para que qué? Lo que Dios nos ha concedido, nos ha dado, iglesia. Iglesia, si usted tiene la sabiduría de Dios, entienda esto, iglesia. La sabiduría de Dios se usa en todas las áreas. Nosotros somos humanos, como le decían, burros cabezones que no entendemos. Lo digo por mí. Pero a tanto y tanto que usted busque la sabiduría, cuando se tope, se dé como los chicos, ¡pum!, se golpee, la regresa, no lo vuelvo a hacer. Y mire, diciendo, y se da el mismo, se da otro. No le hace, sígase. No. Mi mente, mi corazón se tiene que imponer a cuidarse. Dígale que le pongan las antenas de chapulín. Que cuando quiera, que comienza, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Sí me entiende? Miren, la comunión con papi, cuando usted ora, para eso es hablar con Dios. Mire, papi, ando mal aquí. Pero cuando háblame aquí, y cuando la hable, no me deje, tápeme la boca, hágame hablar. O sea, dígale que lo ayude. Para eso Dios nos dio su Espíritu Santo, para guiarnos en la vida. Pero no nomás donde nos conviene. Mire, dígale que trabaje donde no le guste, donde no le conviene, para que usted despierta. Mire, nosotros cometemos muchos errores. ¿Sabe por qué? Porque hay áreas de nuestra vida donde no estamos educados.
Y para nosotros es normal y es para la otra gente es mal. Entonces dígale: Señor, edúcame en todas las áreas. Yo soy humano. Yo no tuve estudio, yo no fui educado, pero tú sí me puedes educar. Va a ser un proceso, pero siga, no se harte de usted mismo. Ya la regué otra vez, y no se justifica: me equivoco. No, cada vez que se equivoque, perdóneme, papi, pero voy a seguir intentando perfeccionarme en cada área de mi vida. ¿Sabe por qué le va a servir eso? Y para lo que le va a servir, para usted, para su familia, para sus hijos y toda su descendencia, le va a dejar un legado de eso. Usted batalló, pero va a ir enseñándole a sus hijos: oiga, hija, no haga eso, oiga, eso está mal. Yo no lo sabía, pero yo lo aprendí. Y vaya trabajando en sus áreas. Ahora trabajo en esta, bueno, ya la superé. Esta, y dele, con un caracol no le hace. Pero nunca se canse, porque los beneficios lo va a recibir sus hijos, su descendencia, sus nietos, porque va a poder educarlos y enseñarles, iglesia. La sabiduría no nomás es que usted hable palabras filosóficas terribles. No, para Dios le da el ejemplo a los cristianos, la sabiduría de todos los cristianos se lo ponen. Dios le da las mejores batallas a sus mejores guerreros. ¿Qué puras tonteras esas? ¿Qué anda de metidos en eso? La sabiduría no es así, iglesia. Ese es un pensamiento bonito, pero no es cierto, no lo practicamos. Usted sea sabio con sus hijos. Ayúdeme a ayudarlo, y usted ayúdeme. ¿Usted cree que yo me voy a sentir mal porque usted me da un consejo? No. Que sea un buen consejo, no que a usted le conviene, que le caiga gordo. Oiga, pastor,